Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Mantelli, estoy a cargo de la implementación del programa de buenas prácticas exportadoras dentro de la agencia junto al equipo de Maite Galaburri y Camila Labarte. Me acompaña Marcelo Wiñaski, que va a realizar las actividades de consultoría senior para el área de estrategia. Si bien con casi todos ustedes o con la mayor parte de ustedes hemos hablado y les hemos explicado los alcances del programa, vamos a resumir brevemente qué es el programa. El programa es una iniciativa que realizamos de manera conjunta entre la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de la Transformación Productiva, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el INTI, y con apoyo del Banco Mundial para realizar un análisis sobre las mejoras tendientes que se pueden realizar en las empresas exportadoras. Para eso se ha analizado el modelo de negocios exportador, que comprende diferentes prácticas del management y dentro de una agrupación de 7 áreas como estrategia, identificación de mercado, segmentación, diseño y adaptación del producto, producción, comunicación, distribución y administración. Se ha hecho un diagnóstico exportador en 184 empresas, donde se han identificado potencialidades de mejora dentro de cada una de esas firmas. Esta siguiente etapa de asistencia técnica, que es la etapa número 2, vamos a trabajar con la mitad de esas empresas que han sido seleccionadas y se va a realizar un trabajo de campo con las firmas donde los consultores, en este caso ustedes, van a trabajar con una agenda de trabajo que puede ser de 2, 4, 6 meses por cada firma, y en función de eso van a trabajar únicamente la parte de estrategias, que englobaría 3 áreas de práctica de las relevadas originalmente. Esto es la parte de estrategia en sí, la identificación de mercado y segmentación y lo que es la distribución. Todo esto está orientado en lo que es la parte más comercial del programa o del modelo de negocios exportador, y en esa línea vamos a trabajar para ayudar a estas empresas a que puedan, en función de lo que arrojó el diagnóstico, realizar las mejoras necesarias para que puedan o iniciarse en la exportación o continuar la exportación, diversificar mercado o profundizar su proceso de inserción internacional. De parte de las empresas, están distribuidas en 15 provincias las que van a trabajar en esta etapa, así que cada consultor, dentro de lo que nosotros tenemos pensado como plan de trabajo, podrá realizar hasta un máximo de 2 asistencias técnicas, o sea, hasta 2 empresas o una empresa, de acuerdo a la distribución geográfica, de acuerdo a que lo que las empresas nos han ido confirmando como áreas de interés para ellos para realizar. Nosotros con todas las empresas hemos hecho una validación de lo que se relevó en el diagnóstico, que muchos de ustedes han trabajado en esa etapa, y en función de eso comenzará ahora una nueva etapa de asistencia técnica. Marcelo Wiñaski, que es quien me acompaña, nos ha ayudado a armar el esquema de trabajo de las asistencias técnicas, de los entregables, de cuáles son las actividades que se van a desarrollar en ese marco, y va a explicarles a ustedes un poco más los alcances de esta etapa número 2. Bueno, muchas gracias Santiago. Acá, como les adelantaba Santiago, es importante, digamos, clarificar que de alguna manera va a haber 3 paquetes de asistencia. O sea, hay empresas que van a recibir diferentes asistencias técnicas a lo largo de estos 6 meses, con las que ustedes van a trabajar. Básicamente va a haber, digamos, un primer tipo de empresas que va a recibir, digamos, una asistencia de 4 meses en estrategia, más 2 meses adicionales con otro consultor en la parte de comunicación o en la parte de diseño de producto y producción. Después, otro caso en el que ustedes brinden asistencia técnica a aquellas empresas que reciban justamente 2 meses de asistencia en la parte de estrategia y otros, digamos, 4 meses en lo que es sobre todo la parte fundamentalmente de diseño de producto y producción. Y va a haber, digamos, una tercera alternativa en la que las empresas reciban solamente 6 meses de asistencia técnica en materia de estrategia exportadora. Ahí no va a haber otro consultor a posteriori, sino que los 6 meses van a ser con el mismo consultor. Aquí vale la pena destacar que, además de lo que vamos a hablar ahora, de todo el trabajo de sensibilización en materia de cultura exportadora que van a tener que trabajar con la empresa, también en el caso de aquellas empresas con las que ustedes trabajen 4 meses o 6 meses,
van a tener que preparar un plan exportador para esa empresa. Esto lo vamos a ir viendo después en detalle y vamos a ver en qué consiste ese plan, cuáles son los contenidos mínimos que debe tener. Quiero recalcar que entonces, aquellas empresas para las que ustedes asistan a lo largo de solamente 2 meses, los tiempos obviamente no dan para que tengan que armar o preparar un plan de exportación para esa empresa. En los otros 2 casos, en los que trabajen 4 meses o 6 meses, en ese caso sí van a tener que, además de toda la asistencia en materia de estrategia, va a tener que preparar un plan de exportación, como vamos a ver enseguida, para la empresa. Aclarado esto, creo que es digamos, importante también que los consultores le expliquen en la primera reunión, probablemente a la empresa, digamos, en qué consiste concretamente esta segunda etapa del programa. Si bien hay muchas empresas que lo tienen en claro, no todas, digamos, tienen la suficiente claridad, entonces es importante que las empresas sepan, digamos, qué es lo que van a recibir del programa nuestro y también, y de los consultores obviamente, y que también sepan qué es lo que tienen que brindarle, digamos, al consultor y al programa para que esta experiencia se pueda llevar a cabo. Esto es muy importante, digamos, que quede bien clarificado desde el inicio, como les decía recién. Ahora bien, yendo, digamos, directamente al trabajo a realizar, a la asistencia técnica en materia de exportación, un poco como les adelantaba Santiago, digamos, en la primera etapa se han revisado muchos aspectos y la idea ahora es profundizar, ¿sí?, en los 3, digamos, puntos, las 3 prácticas iniciales que se vieron en la primera etapa del programa. Hago una observación antes. Para los que están siguiendo la transmisión de manera online, en el primer comentario ahí va a figurar abajo, donde están los datos del video, un link a un Google Drive donde van a poder descargar el documento de trabajo del que está hablando Marcelo. Simplemente es eso, hacen clic ahí y lo van a poder abrir para poder seguir las indicaciones. Perfecto. Sí, esto que vamos a mostrarles o a comentarles ahora está en ese documento bien desarrollado. A ver, yendo un poco a esta tarea de sensibilización que los consultores tienen que hacer en esta primera etapa con las empresas, el primer punto es el rol de la exportación para la empresa. Digo, esto puede parecer un tema menor, pero realmente es muy importante. O sea, tiene que quedar bien en claro cuál es el rol de la exportación para la empresa. Digamos, es para diversificar riesgos, para obtener más beneficios, para mejorar la calidad de sus productos, en fin. No es una tarea menor y muchas empresas no lo tienen en claro. Y entre otras cosas, poder determinar, digamos, cuál es el rol que cumple la exportación para la empresa, determina, digamos, todo lo que se puede hacer después en materia de diseño de productos y en materia productiva. O sea, que reitero, no es un tema menor y es importante que ustedes trabajen con la empresa, digamos, cuáles son los motivos justamente que llevan a la empresa a que ésta se internacionalice. Si es un motivo estratégico, como uno desearía, digamos, motivos proactivos, como lo llamamos, o es más una reacción frente a condiciones, digamos, existentes en el mercado local. O sea, la idea es justamente trabajar con la empresa estos aspectos y hacer que la cultura exportadora, digamos, se contagie al interior de toda la empresa y no solo que el dueño de la pyme, por ejemplo, esté convencido y el resto de la empresa no acompañe. O sea, que hay toda una tarea, digamos, de sensibilización para llevar a cabo dentro de la empresa, para dotarla de una visión sobre todo de largo plazo. O sea, lo que tiene que quedar siempre en claro es que una estrategia exportadora es viable si tiene una visión, digamos, de mediano o largo plazo, si tiene una visión de alguna manera estratégica. Si no, es muy difícil que se pueda, digamos, implementar y que pueda tener sobre todo éxito. Aquí, como siempre decimos, es importante diferenciar lo que se hace en el mercado local de lo que se hace en los mercados internacionales. O sea, hay que cambiar, digamos, las prácticas o el modelo de negocios doméstico y pensar en un modelo distinto, digamos, para el negocio internacional. O sea, hacer lo mismo que se hace en el mercado local, obviamente creemos que no va a dar resultado en el mercado externo. O sea, el mercado externo no se va a adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a las exigencias que este tiene, mejorando la calidad del producto, viendo las necesidades que hay en materia de certificaciones, de packaging, estando muy cerca de los distribuidores, conociendo los gustos de los consumidores, como vamos a ir viendo. En fin, lo que estamos diciendo es que la empresa tiene que entender que para tener éxito afuera tiene que conocer a los mercados externos, tiene que viajar, tiene que participar de ferias, de eventos, etcétera, tiene que acercarse, digamos, a la demanda y saber qué es lo que el mercado está necesitando. Como siempre decimos, hay aspectos que tienen que ver con la diferenciación, reitero, con la calidad, con el diseño original, el servicio, en algún caso dependiendo del producto,
que realmente son muy importantes, junto con el cumplimiento, obviamente, y la continuidad, digamos, en el negocio exportador. En el segundo punto, digamos, creo que también hay que explicarle a la empresa cuáles son los beneficios, y dentro de los beneficios me parece que hay uno que es fundamental, que ya lo he mencionado varias veces, que es la calidad. O sea, cuando una empresa exporta, mejora la calidad de los productos. En general, el mercado externo es muy exigente y el hecho de exportar implica tener que mejorar la calidad de lo que vendemos. Obviamente esto también hace que la empresa pueda ser más competitiva luego en el mercado local, no solo en el mercado internacional. Pero digo, entre los muchos beneficios que puede llegar a tener la exportación, este es uno que siempre tenemos que destacar. Obviamente hay dificultades y también, digamos, las empresas las tienen que saber, dificultades de distinto tipo. Muchas veces son dificultades que tienen que ver con la propia empresa, con una visión, como les decía, de corto plazo, con una visión muy de mercado interno, con la falta de personal calificado, con la falta de una cultura exportadora, con la falta de continuidad, de seguimiento en el negocio, con no tener alguna persona o un departamento de comercio exterior, problemas logísticos, falta de una marca, digamos, propia, conocida, en fin, dificultades que tenemos que de alguna forma ir ayudando a la empresa a tratar de superarlas, o por lo menos que sepa cuáles son y que se proponga justamente su superación. Obviamente hay otras dificultades que tienen que ver con, como ustedes saben perfectamente, con el mercado externo en sí y con el hecho de poder ingresar a un determinado mercado. Los resultados no son rápidos, llevan tiempo, la empresa tiene que saberlo, digamos, que no se logra entrar en un mercado en el primer viaje, ni en el segundo ni en el tercero, a veces puede llevar 2, 3, 4 años, digamos, hasta que finalmente se logra encontrar un buen distribuidor. Bueno, esto, digo, hay que también trabajarlo con la empresa, los mercados son muy dinámicos, hay muchísima competencia, muchas veces son desconocidos para las empresas, les falta información, etcétera. Digo, creo que también tenemos que trabajar en esta fase de estrategia exportadora en estos temas. Obviamente también tienen que conocer cuáles son las trabas que plantean los mercados de destino, no solo en materia arancelaria, sino sobre todo hoy en día en materia no arancelaria, como el cumplimiento de normas sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, etcétera, que son cada vez más importantes, así como el cumplimiento de normas de etiquetado, la adaptación o la necesidad de adaptar productos, de hacer innovaciones, de cambiar el packaging, en fin, todo lo que se menciona, digamos, a menudo. Otro punto importante para trabajar en esta primera instancia también tiene que ver con el tema de los recursos económicos por un lado, o sea, la exportación implica, como decía recién, abrir mercados, y esto lleva tiempo y se gasta o se invierte bastante dinero al principio hasta que se consigue un cliente. O sea, la empresa tiene que ser consciente de que esto no se da de un día para otro, y es un tema también, creemos, que hay que trabajar junto con la empresa. Y otro tema fundamental es quién lleva a cabo la tarea. Como decimos, el Departamento de Comercio Exterior, que en una pyme obviamente suele ser una persona, digamos, que es la que está encargada de esta tarea, que muchas veces no está, pero que es muy necesaria. O sea, alguien tiene que encargarse de llevar a cabo el negocio exportador, y el empresario o el dueño de la pyme tiene que saberlo, y tiene que designar a alguien, o empezar a formar a alguien, o tercerizarlo, pero de alguna forma alguien se tiene que encargar de la continuidad, del seguimiento de los contactos, de viajar, de ir a una feria, etcétera, etcétera. Sin esto, obviamente, tampoco, digamos, va a dar resultado, ¿no? Y hacemos mucho hincapié acá también en la importancia de la planificación y en el desarrollo de un plan de negocios o de un plan exportador, que sabemos, digamos, que para las pymes no es un tema sencillo, pero bueno, por lo menos hay que empezar a trabajarlo. Voy a hablarlo enseguida, el tema del plan exportador, así que por ahora lo dejamos stand-by. Después tenemos otro tema que está contenido en el manual, que tiene que ver con la definición de las estrategias de ingreso a los mercados, o sea, también hablar con la empresa, digamos, que conozca, obviamente, algunos ya que lo conocen. Hay estrategias directas, en las cuales la empresa maneja toda la relación con el cliente sin ningún tipo de intermediarios. Esto obviamente tiene sus beneficios, justamente el manejo directo, mayores ganancias porque no hay intermediarios, pero también tiene sus dificultades en cuanto a que la empresa tiene que hacer todo el desarrollo, digamos, del cliente y del mercado en el exterior. Vías indirectas, digamos, con la participación de algún intermediario, que puede ser una trader o puede ser algún broker o algún otro, digamos, intermediario que ayude en la relación con el cliente final. La ventaja de poder contar con gente que conoce el negocio y es experimentada, la desventaja de tener un intermediario que obviamente hace que el precio al que vendamos deba ser un poco menor para poder justamente, digamos, soportar su presencia. Y también la existencia de vías indirectas, o mejor dicho, perdón, de vías mixtas o colegiadas,
que tiene que ver con el trabajo en conjunto con otras empresas. Digo, es un tema que hay que explorar también, la posibilidad de que la empresa a la que estemos asesorando, digamos, pueda gestionar los mercados internacionales de la mano de otras empresas, formando un consorcio de exportación, por ejemplo, ya sea para la promoción o para la venta. Digamos, es un tema que no tenemos que dejar de lado, y probablemente, digamos, podamos también conversar con la empresa a ver si hay una posibilidad, sobre todo para aquellas que se están iniciando en el negocio, de poder gestionarlo, como decía recién, con otros pares, digamos, formando un consorcio con 3, 4, 5 empresas más que sean similares y tengan productos que apunten al mismo canal de distribución. Las actividades, digamos, son las que obviamente ustedes conocen. O sea, muchas veces la empresa que no tiene mucho roce internacional nos va a preguntar, y bueno, ¿cómo hacemos para encontrar clientes afuera? Y la respuesta es la que ya sabemos, o sea, hacer misiones comerciales, ir a ferias en el exterior, participar de rondas de negocios, de semanas argentinas tipo showroom, etcétera, en el exterior, o de misiones inversas que vienen al país. Digamos, las herramientas más tradicionales para desarrollar mercados externos y encontrar clientes afuera, potenciándolas con todas las herramientas que hoy nos brindan, digamos, internet, las nuevas tecnologías, en algún caso redes sociales, si fuera necesario, etcétera. Luego, digamos, de este trabajo inicial que un poco denominamos de sensibilización y de trabajar esto de la cultura, digamos, exportadora con la empresa, pasamos al punto siguiente, que es el de identificación y segmentación de mercados. Aquí es importante primero que la empresa pueda conocer, que pueda evaluar el mercado y que luego pueda definir, digamos, a qué mercados va o por lo menos quiere acceder. Nosotros después vamos a hablar de un plan de exportación y ahí vamos a tener que elegir un mercado, digamos, para el cual desarrollar ese plan exportador. Por lo tanto, en primer lugar vamos a tener que evaluar los diferentes mercados que probablemente la empresa tenga medianamente en vista y elegir alguno. ¿Cómo lo elegimos? Bueno, ahí justamente viene, digamos, la evaluación de ese mercado y la disponibilidad de información que tengamos. Desde ya que hay evaluaciones, como vamos a ver incluso un poquito después, que pueden ser cuantitativas, ejemplo, digamos, estadísticas en materia de importación del producto que nuestra empresa fabrica, tanto de orígenes diferentes como incluso de la propia Argentina, también de nuestro propio país. Si hay fabricación local o no hay fabricación local, conocer los canales existentes, conocer los precios, las regulaciones, las barreras de ingreso, las perspectivas del mercado, el crecimiento económico, etcétera. O sea, en definitiva, vamos a tener que definir, como vamos a ver después, algunas variables para poder elegir un determinado mercado sobre el cual trabajar. Esto también creemos importante que los consultores trabajen con la empresa para después, una vez que evaluamos el mercado, podamos hacer, digamos, el trabajo de segmentación, o sea, definir claramente el segmento al que nuestra empresa se va a dirigir, y después finalmente poder hacer, como dice el marketing tradicional, digamos, el posicionamiento de nuestros productos, digamos, en ese mercado, analizando la demanda, la competencia previamente, etcétera. Una vez, digamos, llevado a cabo o habiendo trabajado sobre estos puntos, después vamos a ver un poco el cronograma de las reuniones, de los informes y demás. Viene el tercer punto, que es el desarrollo de un plan de exportación. La idea, como les decía antes, es empezar a trabajar con la empresa en un ejercicio de planificación, que en general, como les decía antes, suele costar bastante, y poder plasmar esto en un plan exportador. Como creo que también decíamos antes, el plan es para la empresa. O sea, el plan le tiene que servir a la empresa. Esto es claro, no es ni para nosotros, ni para ustedes los consultores, el plan es para la empresa. Tiene que ser algo concreto, entendible, ejecutable en un plazo razonable de tiempo, y que la empresa sobre todo entienda, esté convencida y que quiera ejecutar. Esto es clave. O sea, el plan, una vez más, lo repito, es para la empresa. Sí, acá complementando lo que dice Marcelo, el plan se va a ir armando en función del conocimiento de ustedes, con también las necesidades y los requerimientos que les vayan planteando las empresas. Entonces, esto que él hace énfasis de que es para la empresa tiene que ver con eso, tiene que responder a la necesidad específica de la empresa, orientada por un profesional especialista como ustedes. Y sobre, digamos, nosotros
elaboramos un documento con algunos contenidos mínimos que obviamente, como decía Santiago, se tienen que adaptar a las necesidades de la empresa, pero bueno, creemos que hay algunos puntos o contenidos, como decía recién, que sí o sí deben estar, pero desde ya que se pueden agregar otros, pero reitero, la idea es que toda la información que esté ahí sea concreta y pueda ser utilizable, digamos, por parte de la empresa. Después de la introducción que siempre se hace en estos casos, dentro del plan específicamente, hay un tema importante que tiene que ver con la definición de los productos a exportar. O sea, esto hay que trabajarlo con la empresa. En algún caso podrá estar claro, la empresa tiene 1, 2, 3 productos que son los que va a exportar y no hay mucha discusión posible. En otros casos no es necesariamente así y hay que definir, digamos, un portfolio, una cartera de productos exportables que no necesariamente, reitero, son todos los que produce la empresa. Esto es importante. Es importante también incluso por la etapa que viene después en cuanto, como dijimos, al diseño de productos y producción. Tercer punto, obviamente, tiene que ver con la definición de la posición arancelaria de ese o de esos productos que la empresa va a exportar. Y el cuarto punto, muy importante, retomando lo que decíamos antes, la justificación del mercado. O sea, hay que justificar el por qué se elige un determinado mercado para esa empresa, siendo Uruguay, Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, China o el que sea. Bueno, ¿por qué lo elegimos? Y acá hay algunas variables, digamos, tanto como les decía, cuantitativas como cualitativas, que debemos tener en cuenta y debemos explicitar en el plan para, digamos, explicar por qué se eligió ese mercado y no otro. En principio la idea es elegir un mercado. Eventualmente, si hubiera tiempo, información, podrían ser 2, pero inicialmente nos volcamos, digamos, por la preparación de un plan exportador para un solo mercado. Las variables son varias, algunas que se nos ocurren, digamos, tienen que ver, punto 1, con el tema de acuerdos comerciales que haya entre Argentina o Mercosur y el mercado al que queremos ingresar. Obviamente el hecho de no pagar aranceles es una ventaja, digamos, para nuestras empresas. También las estadísticas disponibles, como les decía antes, en materia de importación y fabricación local de productos similares a los que nuestra empresa quiere exportar a ese mercado. Poder determinar, digamos, el consumo aparente que hay de nuestro producto en ese país. Después, todas las exigencias en materia de certificación de normas sanitarias, fitosanitarias y otras barreras que pudieran existir, es un aspecto, digamos, fundamental. Hay que trabajar también con la empresa pensando un poco en la parte productiva que viene después también, qué certificaciones tiene, cuáles demanda, como les decía recién, el mercado, en cuáles se está trabajando. Esto es importante. En nuestro caso, digo, dedicarle la suficiente importancia. O sea, sabemos que a nivel mundial, incluso las certificaciones en materia sanitaria y técnica para otros productos son cada vez, digamos, mayores y no las podemos dejar de lado bajo ningún aspecto. Y también la necesidad de tener que adaptar productos y packaging al mercado de destino. Digo, acá hay 4 o 5 puntos que debemos tener muy en cuenta cuando seleccionamos un mercado y no otro, digamos, ¿no? Obviamente hay otras variables, algunas mencioné antes, crecimiento económico, demografía, situación política, la demanda que hay, digamos, en ese mercado, cuál es el comprador que elige el producto que nosotros fabricamos, obviamente la competencia, saber contra qué empresas o contra qué orígenes, digamos, estamos compitiendo, conocer la estructura del mercado, ¿sí? Cuáles son los canales, cuáles son los márgenes comerciales, qué precios tiene la competencia, costo de transporte, de almacenamiento, de distribución, qué importadores hay, cómo es la promoción, etcétera, etcétera. Esto creo que es lo más importante para destacar. Después, el punto siguiente es justamente ya una vez que evaluamos el mercado, la selección de ese mercado, de ese país, una breve presentación de ese mercado que hemos, digamos, elegido para la empresa, el arancel, si lo hubiera, que paga nuestro producto. Ahí yo diría también tener en cuenta si ese mercado tiene acuerdos comerciales con otras regiones, otros países. Digo, eso va a haber que explicitarlo, porque si competimos con ese país o esa región y nosotros pagamos un arancel diferente, más alto, obviamente no vamos a estar, digamos, en las mismas condiciones que nuestra competencia, así que no es un tema menor a tener en cuenta. Después también la necesidad de cumplimiento de distintas normas de etiquetado para el producto, de rotulación, etcétera. Como les decía, las certificaciones requeridas, esto es un aspecto fundamental. Qué certificaciones requiere el país, qué, digamos, ensayos hay que hacer, quién puede certificar, aceptan la certificación argentina, no la aceptan, dónde se ensaya el producto, dónde se certifica, bueno, etcétera, etcétera.
Podría también verse el registro de marca, si es que la empresa quiere registrar la marca, cosa que sería deseable en ese mercado. Bueno, cuáles son, digamos, los costos para registrar esa marca en ese mercado, ver si la marca no está registrada, ver si no tiene una connotación negativa en ese mercado y hay que modificar justamente el nombre, digamos, de la marca que utilizamos. Es un tema también para trabajar después en la consultoría de comunicación. Y también definir cuáles son los competidores que tienen presencia en el mercado al que nosotros nos estamos o nos queremos dirigir. Otro punto adicional para seguir con el plan exportador, la definición de los medios de pago que podríamos utilizar, los conocidos, transferencia, carta de crédito, cobranza documentaria. El más común, ya saben perfectamente, es la transferencia, que es el que tiene menor costo. Bueno, trabajar un poco esto. Alternativas en materia de prefinanciación y financiación de exportaciones, o sea, que la empresa sepa en Argentina qué alternativas tiene, digamos, para encarar este proyecto. Algunas nociones también en materia de transporte y, digamos, al mercado elegido, dependiendo la lejanía y el tipo de producto que tengamos, marítimo, terrestre, aéreo, etc. Y el Incoterm, digamos, con el que en principio, o los Incoterms, en general dentro del grupo F y C, trabajaríamos, digamos, para ese mercado. Después pasaríamos ya dentro del plan siempre a la estrategia global de marketing que se utilizaría para ingresar a ese mercado, o sea, ver un poco cuál es la estrategia de inserción. Hablamos de estrategia directa, indirecta o mixta, colegiada, ver si la empresa va a ir por su cuenta, va a ir de la mano de un trader o va a ir en conjunto con otras empresas dentro de un consorcio de exportación. Posteriormente elegir, digamos, un poco los canales de comercialización y de distribución, conocer o tener por lo menos un checklist, digamos, del distribuidor que estamos buscando, o sea, según nuestras necesidades, según el producto que tenemos, bueno, qué tipo de distribuidor queremos o necesitamos encontrar en ese mercado. Entonces, armar también, digamos, un checklist en cuanto a la infraestructura que posee, territorio en el que actúa, exclusividad, no exclusividad, cómo se reparte la publicidad y la participación en ferias, condiciones para el suministro, objetivo de venta, sí o no, volumen mínimo, precio de reventa, almacenaje de productos, bueno, en fin, forma de pago, distintas cuestiones que deberíamos resolver y ponernos de acuerdo con el distribuidor. Otro punto importante, si hay o no necesidad de adaptar, digamos, productos al mercado elegido, diría productos y packaging al mercado que se haya elegido. Posteriormente, un tema muy importante, como ustedes saben, que es definir la estrategia de precios, o sea, cuál va a ser la estrategia de precios. Obviamente tiene que ver con tiene que ser coherente, digamos, con la estrategia de inserción de la empresa y producto en ese mercado. Habrá que ver, digamos, si la empresa tiene con su producto algún grado de diferenciación o va a una estrategia de nicho. Probablemente sea una estrategia de nicho, pero bueno, esto lo tendrán que ver ustedes con cada una de las empresas. Definir también luego cuáles son, dentro de esa estrategia global de marketing, cuáles son las acciones para ingresar al mercado. Me refiero sobre todo a la realización de misiones comerciales, ferias. ¿Qué ferias hay? ¿Cuáles son las ferias a las que realmente, o la feria a la que realmente vale la pena ir en ese mercado? Describir tal vez la más relevante. Hay una ficha que ustedes tienen en el manual con información. Probablemente sería interesante que ustedes les transmitan a la empresa que en primera instancia sería más adecuado que la empresa visite la feria y luego recién que en la edición siguiente, si la feria es adecuada, pueda exponer en ella. Estaría la posibilidad también que la feria esté dentro del calendario de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, o sea que podría, digamos, consultar si hay un pabellón argentino en esa feria. Estas son cuestiones, digamos, para analizar. Y también, como les decía antes, la posibilidad de hacer misiones comerciales, armar alguna agenda de negocios previamente y sentarse, digamos, uno a uno con el potencial cliente seleccionado. Esta alternativa de la misión comercial obviamente tiene la dificultad del armado de la agenda y demás, pero es una alternativa también menos costosa que la feria y nos da la posibilidad de llegar cara a cara con el potencial, digamos, cliente de nuestra empresa. Obviamente, definir también algunas estrategias en materia de comunicación para llegar no al distribuidor importador, sino al consumidor final. Esto en base a la experiencia de la empresa en nuestro país se puede, en algún caso, no en todos, replicar en el mercado de destino. Ver qué medios de comunicación disponibles hay en ese mercado, cuáles son las herramientas que utiliza la empresa, una página web, un catálogo digital, un catálogo impreso, un newsletter, presencia en redes sociales. Esto dependerá de cada caso y de cada producto, obviamente, y de cada mercado al que nos dirigimos, pero desde ya que estas herramientas hay que utilizarlas.
Otro punto importante para ir cerrando el plan de exportación es tener un listado de posibles importadores, o sea, hay que trabajarlo, hay mucha información disponible hoy en internet y la idea es que el plan contenga, que la empresa, digamos, tenga a su disposición un listado de, digamos, 15, 18, 20 potenciales importadores para nuestra empresa, o sea, que nuestra empresa pueda contactar a cada uno de esos 20 y que seguramente hará una depuración posterior y no todos los 20 van a ser realmente potenciales importadores de nuestra empresa, pero por lo menos sí después de esa depuración, digamos, nos va a quedar una lista para trabajar y eventualmente armar, por ejemplo, una agenda de negocios para ir a visitar, digamos, a esas empresas. La idea es que ustedes puedan tener ahí la información de contacto lo más desarrollada posible, o sea, nombre de la empresa, dirección, teléfono, mail, página web, digamos, rubro concreto en el que actúa, si importa productos similares de otros orígenes, etcétera, actuación, como les decía, en el mercado. O sea, la idea es poder dejar a disposición de la empresa un listado de aproximadamente 20 importadores. Podrán ser 15, 10, 12, 25, dependerá, reitero una vez más, el mercado, la disponibilidad de información, pero sí hay que, digamos, dejar explicitado un listado de importadores potenciales. Luego también sería deseable armar un presupuesto, digamos, de gastos estimado para las distintas etapas. Sabemos que esto cuesta bastante en las empresas, pero bueno, no queda más remedio que hacerlo. Es importante, digamos, creo que en el manual no está explicitado, pero bueno, deberíamos también explicitarlo, dejar, digamos, un poco en claro cuáles son los pasos, cuál es el cronograma, digamos, que se estipula para esta empresa, o sea, si va a haber una feria, o si va a haber una visita previa y una visita posterior. Bueno, tratar de, digamos, poder explicitar por escrito, digamos, cuál sería el cronograma de actividades para los próximos 6, 12 meses y cuál sería el costo para la empresa, digamos, de esa implementación del plan que ustedes van a diseñar. Como les decía, la idea es que esto sea lo más concreto posible, o sea, que la empresa sepa a quién puede ir a ver, cómo lo puede ir a ver, qué pasos tiene que dar, en cuánto tiempo, cuánto le va a costar. Un poco la idea es concretizarlo y bajarlo bien a tierra, ¿sí? Podríamos, para ir cerrando, como les decía, la parte del plan exportador, incluir algún tipo de matriz FODA, digamos, si bien es un concepto que puede resultar un tanto antiguo hoy en día, pero a veces no está de más, pensando en la empresa, en el mercado elegido, ya obviamente cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, oportunidades, amenazas en ese mercado. Finalmente, digamos, las conclusiones que siempre tenemos que presentar y bueno, y volcar en los anexos toda la información que amplíe lo que está incluido en el plan, que tal vez no sea tan relevante para incluir en el cuerpo del plan, la dejamos al final. Información de los productos, fotos o imágenes de los productos, su forma de exhibición, de packaging, etcétera, que esto también viene bien para tener, digamos, una mejor información de la empresa y sus productos. Como les decía, estos son, digamos, los contenidos mínimos del plan exportador que ustedes después van a encontrar también en el manual que está online, que Santiago les comentaba antes. Ahora bien, yendo a la parte un poco más operativa, digamos, sobre las reuniones. Nosotros planteamos, en el caso de la asistencia que ustedes tienen que hacer a lo largo de solamente 2 meses, o sea, el primer punto, el primer, digamos, paquete de asistencia a aquellas empresas que ustedes asistirán solo por 2 meses. En ese caso, la idea es hacer 4 reuniones, o sea, 2 reuniones por mes, una reunión cada 2 semanas aproximadamente. Llevar a cabo todo el trabajo de sensibilización, de estrategia exportadora. Aquí no se desarrolla ningún plan exportador porque no hay tiempo, pero sí es importante que ustedes puedan detectar en estos 2 meses cuáles son las necesidades de la empresa en materia de comunicación y en materia de diseño de producto y producción para el consultor que viene después. O sea, no hay plan exportador, pero sí hay sensibilización y estrategia exportadora en 2 reuniones, no más que eso, y luego sí, en las 2 reuniones siguientes, digamos, trabajar con la empresa cuáles son sus necesidades, como decía, en materia, repito, de comunicación y de diseño de producto y producción para el consultor que viene después. O sea, acá es importante entender que ustedes tiendan un puente, digamos, para el consultor que va a venir en la etapa siguiente, que
podrá trabajar durante 4 meses temas de comunicación o de diseño de producto de producción. Esto es parte del trabajo y es así que ustedes van a tener que presentar, digamos, básicamente 4 informes, 4 minutas, una por reunión, como les decía, 2 reuniones de sensibilización, una reunión en la que ya se empiezan a detectar las necesidades en materia de comunicación y producción y una minuta, digamos, final que reúna un poco, digamos, una síntesis de las 4 reuniones y que defina exactamente cuáles son las necesidades que el consultor va a tener que cubrir, digamos, a continuación del trabajo que ustedes han realizado. Es importante, digo, haciendo un poco un paréntesis acá, destacar que hay cuestiones, tal vez, sobre todo en producción, que el consultor que venga después probablemente no va a poder desarrollar porque tiene solamente 4 meses, o sea, no va a poder desarrollar íntegramente, quizás las empieza a desarrollar, pero es importante que la empresa tenga bien en claro cuáles son esas necesidades, o sea, cuáles son las, podríamos denominar, las asignaturas pendientes o qué es lo que tiene que modificar el producto, en su proceso productivo, para que pueda exportar ese producto. O sea, la empresa tiene que ser consciente, no solo, en realidad en este caso no por ustedes, pero sí por el consultor que va a venir después, de cuáles son esas necesidades o esos cambios que tiene que poner en práctica para poder exportar. Y ustedes van a ayudar en la etapa inicial a poder empezar a definir, digamos, cuáles son esas necesidades, como les decía antes. Las reuniones en las empresas serán de aproximadamente de 3 horas, esto obviamente lo definen ustedes, pueden ser 3 horas y media, 2 horas y media, pero bueno, estimamos un promedio de 3 horas por reunión y la presentación, como les decía, reitero, de 1 minuta luego de cada una de esas reuniones. Repito, son 2 reuniones por mes, una cada 2 semanas y cada una implica la presentación de un informe luego de esa reunión. Ahora, pasamos a el otro, digamos, paquete de asistencia, que son aquellas empresas a las que ustedes van a asistir por 4 meses y que van a recibir, digamos, 2 meses de, sobre todo, asistencia de comunicación, poder hablar un caso de producto y producción también, pero ustedes las van a asistir, digamos, por 4 meses. En este caso va a haber 2 reuniones iniciales en el primer mes, también con el mismo, digamos, con la misma cronología, una reunión cada 2 semanas, en la que ustedes trabajen todos los aspectos de sensibilización, de estrategia exportadora, todo lo que hemos dicho antes, y luego ya en el segundo mes se va a empezar a trabajar junto con la empresa en las reuniones para la preparación del plan exportador. O sea, un mes de estrategia exportadora y luego tenemos 3 meses de preparación y de presentación, digamos, y de revisión final del plan exportador. Entonces, a partir del segundo mes también tenemos 2 reuniones mensuales, una cada 2 semanas, para ir trabajando junto con la empresa, digamos, el desarrollo del plan. Acá es importantísimo el feedback que obviamente ustedes tengan de la empresa, van a necesitar insumos, conocimiento, otras experiencias en otros mercados que la empresa les pueda brindar, y esto la empresa obviamente lo tiene que brindar, precios de exportación, etcétera, para compararlos con la competencia en ese otro mercado que hayan elegido. Y la idea es que, reitero, durante los 3 meses de preparación del plan haya en principio 2 reuniones mensuales, o sea, serían 6 reuniones, digamos, con la empresa para preparar el plan exportador y 2 reuniones previas, o sea, serían 8 en total a lo largo de estos 4 meses, y cada reunión presencial, en general con la empresa, también implica la presentación de 1 minuta, ¿sí?, luego de esa reunión. En el segundo mes, cuando ya empiezan a preparar el plan, la segunda reunión del segundo mes, en la semana 8ª aproximadamente, implica, digamos, también en la minuta enviar un adelanto de lo que sería el plan exportador, o sea, productos que se hayan elegido para exportar, una idea del mercado, o si todavía no tienen ese mercado, tienen 2 mercados o 3 que se podrían seleccionar, pero bueno, nos tienen que brindar esa información con los primeros detalles de lo que va a ser, digamos, luego el plan de exportación. En el mes 3, al final del mes 3, ahí se presenta junto con la minuta el borrador del plan exportador. Obviamente, como su nombre lo indica, no va a estar completo, pero sí va a ser un borrador ya con unos cuantos aspectos desarrollados del plan. Después, en el mes 4 va a haber una minuta y finalmente, cuando termine el mes 4, lo que sería la semana del 16, digamos, la minuta y ya el plan exportador, digamos, revisado con la empresa. ¿Sí? Ese es el entregable final, digamos, que hay en este caso. En definitiva,
tendrían 8 minutos a presentar, o sea, 2 por mes, que tiene que ver con las reuniones, y el plan exportador al final, que va con la última minuta, que se supone que va a estar, digamos, chequeado y revisado previamente con la empresa, con algún ajuste que se pueda llevar a cabo en ese momento. Esto es para la consultoría de 4 meses. Y finalmente, para la consultoría más larga que ustedes van a hacer, que es la de 6 meses, digamos, acá quizás lo estamos pensando para empresas que, bueno, necesiten llevar a cabo o necesitan recibir más tiempo de estrategia, de sensibilización, de conocimiento del negocio exportador, por lo que va a haber 2 meses de este trabajo, o sea, se va a llevar a cabo a lo largo de 4 reuniones, lo mismo, 2 por mes, una cada 2 semanas. Va a haber 4 minutas que se presenten, una para cada reunión, durante los 2 primeros meses. Y a partir, digamos, del mes 2 se empieza digamos, a preparar, se empieza a elaborar el plan exportador, ¿sí? Se elabora, digamos, a lo largo de prácticamente, les diría, 3 meses ese plan, con reuniones quincenales, una reunión cada 15 días con la empresa, con una minuta que también se presenta, lo mismo que antes, la misma cronología, y hay un mes final que no existía en el caso de los 4 meses, de seguimiento, de revisión más a fondo del plan y ojalá, nosotros decimos, del comienzo de la implementación de las primeras acciones definidas en ese plan. Eso sería lo deseable, pero bueno, vamos a ver los tiempos, digamos, de la empresa, sobre todo aquellas que acompañen más, probablemente, digamos, podamos observar algún comienzo de implementación del plan que ustedes han definido. También dependerá mucho de la época del año, obviamente, en que se termine esto, porque, bueno, obviamente no es lo mismo terminarlo en agosto que en noviembre, justamente los tiempos en ese sentido nos van a correr un poquito. Pero bueno, básicamente, digamos, esas son las 3 alternativas que tenemos. Puede haber seguramente dudas, bueno, estamos abiertos a las preguntas que hayan, pero eso también está explicitado en el documento que está cargado en la web, así que, de nuevo, lo pueden ver ahí y cualquier consulta que tengan ahora nos avisan. Sí, mientras habilitamos el chat para que hagan las consultas específicas que pueden haber tenido la presentación que dio Marcelo, que fue bastante clara, reforzamos algunos conceptos, que es que, bueno, el documento de trabajo del que les hablamos recién está disponible el link debajo de la pantalla, donde estamos nosotros todos viéndonos en este video. Es un drive de Google, ahí pueden acceder al documento. Esto es para los que se sumaron un poquito más tarde. Y después algunas cuestiones respecto de la operatoria y la distribución de tareas dentro del programa. Nosotros vamos a tener un equipo de seguimiento operativo conformado por integrantes tanto de la Comisión Nacional de Comercio Exterior como por gente de la Fundación, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y por otro lado está la figura del consultor senior, que en este caso para el área de estrategia es Marcelo Wiñaski, que es quien va a ser responsable para ustedes para hacer algunas consultas específicas y de orientación respecto a los avances y a los temas que tienen que ver con las asistencias técnicas. Y respecto de las asistencias técnicas, bueno, nosotros identificamos que va a haber 3 áreas que vamos a abordar. Una es la parte de comunicación posible, otra es la que es producción, que incluye el diseño y adaptación de producto, y lo que es estrategia, que es lo que acaba de comentar Marcelo. Dentro de estas asistencias técnicas, que van a tener un formato de 2, 4 y 6 meses, en lo que tiene que ver con estrategia, que Marcelo lo enfatizó, pero lo refuerzo, que en general, salvo algunos casos muy específicos donde las empresas van a recibir 6 meses de comunicación o 6 meses de producción con diseño y adaptación de producto, todas las empresas van a arrancar su parte de asistencia técnica por la parte de estrategia. Entonces, el rol de ustedes es muy importante porque va a orientar a los consultores de las demás áreas a desarrollar su asistencia técnica en función de lo que sería el plan de internacionalización o de las cuestiones vinculadas a la internacionalización de las empresas. Esto es lo más importante. Después, como también pasando en limpio, mientras si alguno tiene alguna consulta la puede hacer por el chat,
que lo que es la parte de 2 meses de asistencia técnica sería enfocado principalmente en lo que es una sensibilización y orientación general respecto del comercio exterior dentro de la empresa, y ya sí cuando son 4 meses o 6 meses, ahí sí el entregable principal, lo que más le va a servir a la empresa, creemos, es el armado de un plan de negocios para poder encarar una actividad exportadora o de diversificación de mercados con mucha más claridad. Entonces, el rol de ustedes va a ser clave para que estas empresas puedan exportar más, que es el mandato que tenemos, tanto de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y buscamos a través de estas asistencias que se refuerce este concepto. No sé si ya llega alguna consulta. Lo que pedimos es que sean consultas basadas en lo técnico, en lo que recién expuso Marcelo, y en cuanto al operativo vamos a hacer otra presentación, otra charla para explicar un poco más el paso a paso y cómo son las siguientes etapas. A ver, acá tenemos la primera consulta. Sí, la pregunta es sobre la opción de los 6 meses de estrategia, que el borrador se presenta la versión final en el 5.º mes. Queda, como decía Marcelo, un 6.º mes de seguimiento para hacer incluso un acompañamiento más dirigido en ya las primeras actividades vinculadas a la exportación o al seguimiento de este plan de negocios. Sí, esto en realidad, como siempre vemos, se va a adaptar mucho a cada tipo de empresa. O sea, nosotros planteamos un cronograma de trabajo, pero obviamente ustedes también lo van a ir un poquito modificando en el buen sentido según las necesidades que ustedes vean, digamos, para con la empresa. O sea, acá planteamos, no sé, 2 meses, por ejemplo, de sensibilización, quizás son 2 meses y medio. Quizás el plan exportador se puede desarrollar un poco más rápido y se puede implementar antes o no, o lleva más tiempo. Hay empresas que van a entregar más información, otras menos. Hay mercados para los cuales ustedes van a encontrar mucha información online, por ejemplo, y otros que van a haber que ir a buscarlo un poco más en profundidad. Entonces, digo, también se van a tener que adaptar a cada caso. Si se puede hacer rápido y se puede implementar algo de ese plan que ustedes diseñaron, bueno, sería, digamos, la mejor alternativa. Pero esto dependerá, reitero, mucho de cada empresa, sobre todo, y también de cada consultor, ¿no? Pero es importante, digamos, que estén encima de la empresa para poder concretar esto. Y, como les decía, es importante también que la empresa sepa desde el vamos, reitero lo que dije al principio, qué es lo que va a recibir. Y creo que este insumo, para llamarlo de una forma, que es el plan exportador, es un tema importante. O sea, tienen que resaltar que la empresa se va a quedar con este producto, que es información, digamos, para poder acceder a un determinado mercado. No es menor, y es algo que en general a las propias empresas les cuesta mucho. Entonces me parece que hay todo un ejercicio de este plan de negocios, un ejercicio de planificación, que también es un tema a trabajar con la empresa, o sea, es dejarle esa capacidad instalada. O sea, que la empresa sepa que algo mínimamente tiene que planificar para poder acceder a los mercados internacionales. Y reitero, que después lo pueda modificar no es problema, el problema es no hacerlo. Nosotros queremos justamente también trabajar eso con la empresa, que tiene que planificar, que tiene que saber que quizás el año que viene hay una feria que es bienal y se hace recién cada 2 años más. Entonces, bueno, digo, la va a ir a visitar, no la va a ir a... Se tiene que ir preparando. En el comercio internacional la preparación es, digamos, a lo largo de 2 o 3 años muchas veces. Entonces, creo que también hay que trabajar este aspecto con la empresa. Bueno, pareciera no haber más consultas. Lo que sí remarcamos es que, como en muchos casos son empresas del interior del país, ustedes también muchos de ustedes son del interior del país, que no suelen recibir la visita de un profesional o de algún representante del Estado o de algún organismo público. Les pedimos que tengan en cuenta que también está todo el equipo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional detrás, está también todo el equipo de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, para que podamos darle a las empresas las herramientas que necesitan. Entonces, siempre que tengan claro las empresas a través de ustedes que estas instituciones están detrás de este programa y que estamos ahí para acompañarlos y para mejorar su desempeño exportador o ayudarlos al inicio.
Acá como última observación, a ver, el último comentario es cuándo está prevista la fecha de inicio de actividades. En el transcurso de este mes estamos cerrando, esperamos, toda la parte de asignación de empresas y nos vamos a poner en contacto por la firma de contratos, y para poder empezar los que estén obviamente más cerca de las empresas, si es posible dentro de este mismo mes de marzo, y si no será durante el mes de abril. Por lo menos teniendo en cuenta que en general la parte de estrategias van a empezar antes. Las otras áreas van a empezar un par de meses después en algunos casos, no en todos. Pero esos son los plazos que manejamos. Respecto del contacto previo con los importadores, en lo posible sí entendemos, o sea, la búsqueda solo por internet de contactos no va a dar seguramente datos fidedignos o fiables, entonces en lo posible realizar algún tipo de control de esa información para que a la empresa realmente le sirva el contacto que le estamos poniendo, no sea solo la formalidad de cumplimentar un espacio dentro del plan de negocios, ¿no? No sé. Sí, un poco si se pudiera hacer eso, digamos, siempre lo deseable. E incluso de alguna manera también tiene que ver con los primeros pasos para implementar, digamos, ese plan, ¿no? O sea, relevar realmente si estos potenciales clientes son concretos, si existen, y si tienen algún interés incluso en el propio producto. Se puede hacer, digamos, envío de un mail, enviar información, o sea, hacer algún contacto para, bueno, justamente empezar a acercarse, y de paso, como decía Teo, para tener, digamos, un dato ya chequeado dentro del plan de trabajo, dentro del plan exportador. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias a todos, gracias Marcelo. Muchas gracias. Gracias a los más de 30 consultores que están ahí detrás escuchando, y bueno, estamos a disposición, vamos a seguir en contacto y en breve nos pondremos en contacto nuevamente para comunicar los próximos pasos. Hasta luego. Gracias.